Laudato si, mi Signore. Alabado seas, mi Señor, dijo San Francisco de Asís. Con este cántico tan famoso y tan espiritual, pero a la vez tan real, iniciamos el programa que San Francisco de Asís nos motivó, nos estimuló para que pensáramos en la casa común. Alabado seas, Señor. Alabado seas, Señor, porque tenemos no solamente una casa común, sino una hermana, que a la vez es madre, la madre tierra, que nos produce el alimento, nos produce la situación de nuestra vida y que está clamando continuamente porque la estamos desintegrando y la estamos molestando. El programa Huellas de nuestro tiempo está siguiendo hoy una línea, si queremos, muy clásica, la línea de pensar que todo acontecimiento humano está basado en algo emotivamente unido a una bibliografía, pero también a unos personajes. Estos personajes son personajes del mundo actual. Si hablábamos de la hermana y de la madre tierra, la hermana y madre tierra está clamando porque se destruye. Y hay opiniones acerca de esto. Recordamos a San Juan Pablo II que nos dijo, nos animó a que hiciéramos una ecología global. Y también tenemos que recordar al Papa Benedicto XVI que nos promueve el pensamiento para que nosotros nos demos cuenta que la naturaleza está teniendo muchas heridas. Aludíamos a San Francisco. San Francisco de Asís nos dice que la naturaleza es como un libro abierto, un libro precioso que Dios ha hecho, en donde se encuentra, de una manera, aunque sea reducida, la grandeza y sabiduría divina. Pues con esta idea, Huella de nuestro tiempo, les va a presentar hoy un programa muy actual. Es el cambio climático, origen y consecuencias. El Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, nos anima, nos estimula, pero también nos alerta de la preocupación que debemos tener por nuestra casa común, por nuestra naturaleza. La estamos degradando, la estamos deteriorando. Si nos damos cuenta cómo vivimos hoy, posiblemente estemos en una de las mayores etapas tecnológicas y técnicas de la historia. Sin embargo, no hacemos buen uso de ella. Por ese motivo está ocurriendo una degradación de la naturaleza, una alteración de nuestras aguas, un cambio en nuestro clima. En definitiva, esa cosa tan bonita que Dios pensó para nosotros, ese terreno, esa atmósfera tan adecuada a nuestra vida que Dios pensó, se está deteriorando. Y se altera la paz, incluso, con ello. Tenemos en el estudio hoy a quien nos va a debatir sobre el cambio climático que se produce en nuestro terreno, en nuestra tierra, en el mundo actual. Se trata de don Fernando Aranda Alonso. Como siempre, damos la bienvenida a nuestros invitados, agradeciendo que, todos hacen un esfuerzo por venir aquí,
Pero vale la pena, Fernando, porque todo el saber que nosotros poseemos nos está diciendo la atmósfera, la Tierra, que tenemos que ponerlo al servicio, ese saber, de la mejora de nuestro clima, de nuestra Tierra, diríamos de nuestro entorno. Yo voy a utilizar un término que no hace falta explicarlo: mejorar el medio ambiente. Y ahí está incluido todo, el medio natural, pero también la intervención del hombre, para que sea más positivo y favorable. Pues amigo, tenemos a don Fernando Aranda Alonso, el cofundador de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. El tiempo se actualiza. Estamos fuera del tiempo, ¿verdad? Porque todos somos tiempo presente. Pues tenemos a don Fernando en el momento presente en el estudio, cuando inició esa idea tan maravillosa de la fundación de esta cofradía. Don Fernando Aranda es muchas cosas. Un estudioso, un gran investigador en todos los temas del clima, en todos los temas de la meteorología, hasta tal punto que profesionalmente ha dedicado gran parte de su vida, ya está jubilado, al estudio, al control y a la medida de todos los fenómenos que se producen en la atmósfera, como principal representante en el Observatorio Geofísico de Toledo. Don Fernando Aranda es un estudioso, no solamente de la técnica, de la ciencia, también de la enseñanza. Se dedicó a la enseñanza en aquellos años en donde ser maestro era tener personalidad. Así que tenemos a don Fernando en el estudio. Es también ciudadano predilecto, hijo predilecto de la ciudad de Toledo y académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Pues iniciamos nuestra primera inquietud con el programa de hoy. ¿Cuál es la preocupación que tiene el hombre a nivel universal sobre el cambio del clima, Fernando? Pues en principio, muchas gracias por tu invitación para venir a este programa. Y yo quisiera comenzar esta intervención pues con unas palabras del Génesis, recordando aquello que dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y un poco más adelante nos dice en otros versículos: y la tierra fue entregada al hombre como su morada. Mirad, la tierra es una preciosa máquina de precisión donde la nube, la montaña, la ola, la mariposa o la flor están íntimamente vinculadas por unas leyes establecidas por la sabiduría infinita de Dios. Pero ocurre que el hombre, con su mente limitada y muchas veces llevado por intereses, pues está alterando esas condiciones físicas y químicas de nuestra atmósfera y está produciendo unos desajustes, concretamente los más importantes, en nuestra atmósfera de nuestro planeta. Y esto pone, pues, la atmósfera de la Tierra la pone en peligro. Vamos a ir concretando, Fernando. Te tienes que dejar dirigir por un inexperto, porque parece una contradicción, pero en el mundo se mueven las contradicciones para que haya unidad de criterio. Pues bien, pero ¿cuáles son las condiciones, aunque sea de tipo general, que se están produciendo para que se modifique y ocurran esas alteraciones en esa casa común en la que vivimos? Como tú sabes, ha habido personas que han sido enemigas de reconocer este cambio climático. Si recurrimos un poco a la historia de la Tierra, pues resulta que vemos que la Tierra tiene 4.600 millones de años. El agua aparece hace 3.800 millones de años. Y en ese periodo la Tierra ha tenido pues una serie de variaciones en las que estos señores que no creen en el cambio climático se apoyan. Por ejemplo, hemos tenido periodos de 500 años donde la Tierra ha oscilado entre etapas frías secas, frías húmedas, cálidas secas y cálidas húmedas. Además de esa circunstancia,
cada 40.000 años, según la teoría de Milankovitch, la Tierra pues gira teniendo una órbita superior a la normal, y entonces se aleja produciendo glaciaciones. Concretamente hemos tenido pues periodos de glaciaciones, periodos cálidos, pero últimamente la atmósfera de nuestro planeta nos está mandando pues unos mensajes muy claros de que estamos actuando, cambiando el entorno y la composición de la atmósfera. Si recorremos un poco cuáles han sido esos cambios, pues veremos que, por ejemplo, en el año 1968, la zona de Groenlandia y de Islandia tuvo unas olas de calor que no son normales en esos territorios. Hemos tenido entre el 68 y el 73 del siglo pasado unas tremendas sequías en el Sahel. Hemos tenido en el 75 y en el 76 olas de sequías en la zona de Europa, en zonas como Normandía, que son tremendamente húmedas. Si vamos un poco a nuestro país, pues resulta que si comparamos entre los años 50 y los años 2000, hemos tenido 80 olas de calor. Bueno, pues en lo que llevamos de este siglo ya hemos tenido 51. Es decir, la atmósfera nos está avisando que vamos por muy mal camino. Si recordamos, ya no tenemos apenas días de temperaturas bajo cero. Estamos teniendo una disminución muy drástica en la precipitación. Es decir, la atmósfera de la Tierra la estamos haciendo cambiar su proceso normal de desarrollo. Fernando, hay unos factores en todos los momentos de la vida, en cualquier ambiente en el que nos podamos mover, pero en el ambiente climático influyen unos factores más que otros. Tú acabas de decir que hay quien está a favor y en contra de admitir los cambios, pero de hecho se están produciendo. Sí, hoy la ciencia ya lo admite totalmente. Pero hay factores, diríamos, que realmente están produciendo el cambio. Exactamente. Mira, ¿cuáles son esos factores? Pues esos factores fundamentalmente, por encima de todos, es el aporte que nosotros estamos haciendo de dióxido de carbono a la atmósfera. Ese CO2 es el mayor contaminante, representa el 54% de la contaminación de todos los restantes. Fernando, perdona, hay otros, para volver luego, dar la idea general. Sí. Además del CO2, mira, además del CO2, solamente citarlo. Tenemos la ruptura de la capa del ozono, que interviene también en la diabática del aire, tenemos también el polvo que estamos provocando, el polvo atmosférico, y como consecuencia de esa alteración climática, pues estamos teniendo las lluvias ácidas que suponen una destrucción de nuestra masa forestal. Fernando, ya tenemos la idea general. Quien nos ve y escucha ya dice, ya sabemos factores. ¿Te parece que empecemos, porque ya se había iniciado, con el CO2? Con el CO2. El dióxido de carbono. Pues mira, el dióxido de carbono es una composición de carbono y 2 átomos de oxígeno. Realmente la atmósfera lo ha tenido siempre. El dióxido de carbono lo hay de forma natural en nuestro planeta. ¿Cómo se produce? Pues se produce por la fotosíntesis, es decir, las plantas, al recibir la luz del día, absorben dióxido de carbono por sus hojas y exhalan oxígeno. Ese es un proceso natural. Ese proceso se invierte durante la noche y la planta pues, va a exhalar dióxido de carbono y va a respirar oxígeno. Ese es un proceso lógico que la Tierra ha tenido durante toda la vida. Tenemos además otro aporte de dióxido de carbono que son los volcanes. Los volcanes aportan inmensas cantidades de este gas a la atmósfera, pero luego tenemos también la meteorización de las rocas. Las rocas ígneas, al pasar a rocas calcáreas, pues utilizan el dióxido de carbono. Pero a ese dióxido de carbono natural resulta que la humanidad ha venido a añadirle el antropogénico, que se produce por los transportes y se produce también por las industrias. Se calcula que el 74% de ese aporte a la atmósfera viene debido por los coches, los aviones y los barcos que utilizan combustibles fósiles. Y el resto son las industrias y en ellas un 9% la ganadería intensiva. Ese es el aporte normal. Sí. Pero fíjate si la sabiduría infinita de Dios ha hecho la naturaleza con esa precisión exacta. La Tierra tiene unos elementos que son sumideros de ese gas. Imaginémonos una pileta que recibe agua de un grifo, pero tiene un sumidero por el que se va ese agua. Sí. Bueno, pues el dióxido de carbono en la atmósfera le ocurre algo parecido. Recibe
esa cantidad de dióxido de carbono, pero luego lo elimina. ¿Y cuáles son esos sumideros? Pues mira, esos sumideros fundamentalmente son los océanos. El océano, en contacto con la atmósfera, va absorbiendo ese gas, lo va incorporando a su masa líquida, y entonces, fíjate qué enclave tan fantástico son los peces, los que con sus defecaciones se encargan de que vaya a las profundidades submarinas y se depositen en el fondo marino ese gas. Y son también los moluscos los que utilizan para hacer sus caparazones calcáreos, utilizan ese gas y lo transforman en su caparazón. Hay otros sumideros, que son la lluvia. La lluvia, al caer, limpia la atmósfera y arrastra ese dióxido. Y por último, las selvas. Las selvas, pues con la respiración de las plantas, pues van limpiando ese... Pero ¿qué ocurre? Hemos superado la capacidad de esos sumideros. Entonces, esos sumideros que llevan funcionando manteniendo un equilibrio durante millones de años, pues resulta que los hemos superado y entonces el dióxido de carbono empieza a aumentar en la atmósfera. Sí. Para daros una idea, la atmósfera tenía 250 partes por millón al principio del siglo XIX. Entonces, eso suponía el 0,03. Pero ahora... resulta que tenemos 250 partes por millón, lo que representa el 0,05. Fernando, está muy bien explicado y además secuencialmente lo has ido detallando. Pero todo esto influye, repercute en el calentamiento de la atmósfera. Efectivamente. ¿Cómo se produce ese calentamiento? Ese calentamiento, pues ese calentamiento se produce porque el dióxido de carbono tiene una característica y es que es permeable a la radiación ultravioleta, pero no es permeable a la radiación, no es tan permeable a la radiación infrarroja. Vamos a poner un ejemplo, no un ejemplo, sino la realidad de lo que ocurre. Cuando la Tierra durante el día está expuesta a la luz solar, está recibiendo una radiación luminosa y calorífica, muy próxima al ultravioleta. Entonces, ese gas permite perfectamente que esa radiación pase a la superficie terrestre. Pero cuando el día termina y la Tierra gira, y sucede la noche, la Tierra se ha ocultado al Sol, esa parte de la Tierra que queda oculta al Sol devuelve a la atmósfera el calor que ha recibido durante el día. Pero al devolverlo, lo hace en onda larga, en una onda más próxima al infrarrojo, y entonces el dióxido de carbono ya no deja que salga toda esa caloría que ha recibido. Si pusiéramos un ejemplo, para comprenderlo mejor, si durante el día entran 100 calorías, durante la noche salen 99, de manera que queda una caloría de remanente. Al día siguiente ese proceso vuelve a repetirse, con lo cual la Tierra lentamente va incrementando su calor y se va produciendo lo que se llama efecto invernadero. Es decir, pero todo esto, ¿cómo se manifiesta? Porque el problema no solamente que se produzca, sino que cómo se manifiesta, que tiene repercusiones Claro que importantes. tiene repercusiones. Las repercusiones concretamente son que la Tierra pues, te va teniendo cada vez más, que se calcula, que hoy hay un incremento en el hemisferio norte de la Tierra de 2 o 3 grados más que en el hemisferio sur. Este calentamiento pues, va aumentando la temperatura de la Tierra lentamente, pero claro, decimos aumenta 1 grado. Por ejemplo, en el hemisferio norte al sur la diferencia es de 2 a 3 grados. Pero cuando hablamos de diferencias de 1 grado, pensamos, ¿qué cosa? Esto no tiene importancia. Más insignificante, Más ¿no? insignificante, sí. Pero yo voy a hacer una consideración para que nos demos cuenta de en qué pequeño margen de temperatura el hombre se devuelve, el hombre y los animales y las plantas viven. Imagínate que la temperatura mayor que se conoce en la Tierra es la fotosfera del Sol, que son 6.000 grados, pero en el interior del núcleo solar la temperatura es de 15 millones de grados. Bueno, pues si la temperatura empezamos a bajar hasta el punto donde ya no hay nada de calor, llegamos a los menos 273 grados. Es decir, el hombre, no el hombre, la temperatura se mueve entre 15 millones 273 grados, y es un margen tremendamente grave. Pero ¿dónde se desarrolla nuestra vida? Pues se desarrolla en un margen de 145 grados. Nosotros en la Tierra... 145 positivos, negativos también, ¿no? No, sí, de oscilación, me refiero a oscilación. Imagínate que la temperatura mayor que se registra en la Tierra se da en
en Acicia, en Libia, y se da también en el Valle de la Muerte de los Estados Unidos. Pero por el contrario, la temperatura más baja se da en el Polo Sur, en la estación rusa de Verkoyan. Ahora parece que se ha detectado una temperatura por radiación de satélite obtenida por satélite de 92 grados bajo cero. Es decir, nosotros vivimos en un margen de 145 grados. Ahí está nuestra vida. Para entenderlo mejor, vamos a suponer que toda la temperatura la pusiéramos en una dimensión lineal, que llegase de Toledo a Madrid. Es decir, esos 65 kilómetros representarían toda la temperatura que existe. Bueno, pues nosotros vivimos en el estrecho margen de 60 milímetros. Por eso cuando hablamos de una diferencia de un grado... Enseguida nos entra calor o frío. Claro, ese es el pequeño margen en el que vivimos. Bueno, también esta idea, y aunque sea salirnos un poco del programa, los señores que programan y que técnicamente buscan edificios, buscan coches, buscan vestimenta, tendrán que contar con esa alteración tan mínima, ¿no? Es que lo cuentan, de hecho, claro que lo cuentan, o sea, todo aislante, pero está comprendido dentro de ese pequeño margen. Hay otras consecuencias, como son, no sé, de pronto aparece una inundación. ¿De dónde ha venido esto? Pues sí, efectivamente, tú lo que quieres decir es qué consecuencias tiene el cambio climático y la presencia del dióxido de carbono. Pues mira, las consecuencias pueden ser tremendas. Primero, un corrimiento de las zonas climáticas de la Tierra. La Tierra, tú sabes que tiene unos casquetes polares, tiene una zona intermedia templada y tiene la zona ecuatorial cálida. Bueno, pues la tendencia de la presencia del dióxido de carbono hace que las zonas cálidas se vayan corriendo hacia el norte. Para nosotros, para España, sería tremendamente peligroso porque pasaríamos de tener un clima templado a un clima mucho más cálido. Otra cuestión pues es el deshielo de los casquetes polares. Los casquetes polares, al tener mayor temperatura, comenzarán a deshelarse. El aumento del nivel del agua del mar, como consecuencia de ese deshielo. Fíjate, el ritmo actual que se calcula que el agua va subiendo es de 3 milímetros. Últimamente el mar ha aumentado entre 16 y 20 centímetros. Pero si todos los casquetes polares se llegarían a fundir, el agua del mar aumentaría 60 metros. ¿Qué ocurriría? Pues que países como Egipto, China, Indonesia, Mozambique, Tailandia, Senegal, pues se verían en grandes zonas cubiertos por el agua marina. Eso tendría una gravedad, y es que habría una intrusión del agua marina en los acuíferos de agua dulce, con lo cual el agua dulce, que ya está escasa, se pondría todavía más escasa para la humanidad. Luego habría un cambio en las corrientes oceánicas. Las corrientes oceánicas intercambian el calor de la Tierra, transportándolo. Por ejemplo, la corriente del Gulf Stream nos está llevando el calor del Caribe, la que nos llega a nosotros. Nos llega a nosotros en la zona de Vigo. Pero hay otra cosa que parece una contradicción, y es que se podía producir una época de glaciación, una nueva glaciación. Claro, esto dicho así, ¿cómo puede ser? Pero pues en la época terciaria ya ocurrió, ¿no? Sí, según los estudios. Ahora podía Luego ser... te voy a hacer una preguntita que se me está ocurriendo, pero ahora no. Ahora podía ser esa glaciación por la sencilla razón de que si se funden los casquetes polares, el agua fundida sería un agua fría, muy fría, pero sería un agua dulce. Un metro cúbico de ese agua dulce fundida polar pesaría 1000 kilos. Sin embargo, el agua marina, el agua conteniendo sales, pues resulta que pesaría 1027, con lo cual el agua cálida, actualmente oceánica, se iría a las profundidades oceánicas, mientras que el agua fría quedaría superficial y produciría esa congelación. Aparte de eso, pues se producirían también algo muy grave, que nos afectaría a España, que sería la desertificación. Al dar más potencia calórica a la atmósfera, estamos también impidiendo que alcance el punto de rocío y que devuelva ese agua en forma de precipitación. Y por último, pues una acidificación de los océanos. Es decir, el problema puede ser tremendo. Otra cosa que lo comentaba antes sería las olas de calor. Tendríamos muchas más olas de calor, más incendios forestales y luego pues se producirían ciclones tropicales. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos hemos visto que hay cantidad de ciclones que se han batido los récords debido precisamente a ese calentamiento que los hace más potentes, más fuertes. Fernando, llegamos a la mitad del programa.
Te dije que te iba a hacer una pregunta, pero te la dejo para la segunda parte. Pues... amigos, llegamos a la mitad del programa, estamos en Huellas de nuestro tiempo, hoy hablando del cambio climático. Un descanso y volveremos con ustedes. Seguimos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que lo habíamos iniciado hablando de la encíclica Laudato Si, porque nos había el Papa puesto ya la preocupación de cuidar nuestra casa común. Pues estamos hablando hoy de ese cuidado que debemos tener por medio del tema el cambio climático que se produce en nuestra atmósfera y en nuestra vida. Les recordamos que está en el estudio con nosotros don Fernando Aranda Alonso. Y yo le había dejado en la primera parte una cuestión ahí un poco en el aire, casi de niño escolar, pero no me importa ser escolar. Lo importante es cuando uno es escolar es porque tiene intención de aprender. Así que como yo tengo intención de aprender, Fernando, yo te pongo una cuestión muy facilita y muy sencilla que tú al principio del programa habías un poco enunciado. Cuando yo te decía, en la época terciaria se produce una glaciación en la Tierra, de tal manera que aparentemente parece que hay una paralización de la vida. Pero luego, pasado el tiempo, ¿cómo se puede medir, predecir lo que ocurrió, investigar un poco lo que ocurrió? Porque claro, la gente dice, ¿cómo lo sabe usted? Sí, pues evidentemente el por qué se produce la glaciación parece ser, según la teoría de Milankovitch, porque la Tierra en su órbita tiene en el momento de un apogeo un alejamiento cada 40.000 años en el que se aleja lógicamente del Sol y recibe menos radiación. Ese proceso se ha producido, sabemos que 7 veces a lo largo de la historia. Y luego, muy bien me preguntas, ¿por qué sabemos eso? Pues mira, eso lo conocemos por los elementos polínicos. El polen de las plantas queda en el sustrato del suelo y analizado ese polen se llega a conocer lo que ha pasado en épocas anteriores. Lo sabemos también por los sedimentos naturales. El propio sedimento es un libro donde nos va narrando qué circunstancias meteorológicas han acontecido cuando se ha formado. Lo sabemos por los sedimentos de los ríos. Por ejemplo, hoy, en dato concreto para nosotros en Toledo, hoy nosotros en nuestro río Tajo sabemos lo que se ha producido desde 1151. ¿Por qué? Pues porque el sedimento que se produce con cada inundación va siendo testigo de las circunstancias meteorológicas que han acontecido en ese momento. Pero luego, aparte de eso, hay una presión a la que está sometida por las distintas y siguientes inundaciones, con lo cual eso estudiado con un problema batimétrico de presión, pues te determina exactamente esas circunstancias. Y luego pues tenemos los glaciares. Y por último, una cosa, el mejor aparato, que son la endocrinología. La endocrinología estudia los discos de los árboles. Tú sabes que el árbol, cuando está en vida, pues alrededor de su centro, pues va desarrollando cada año un disco. Ese disco es el mejor aparato meteorológico que existe porque nos habla de la presión, de la precipitación, de la temperatura, de todas las circunstancias que han tenido en el año donde se ha desarrollado ese disco, además de indicarnos la orientación que el árbol ha tenido. Muy interesante la explicación, Fernando. Yo, como creo que soy un mediano alumno, me he enterado. Fernando, continuamos. Antes de pasar al ozono, hay 2 cuestiones que por lo menos lo debemos tratar. Una primera, la deforestación que está repercutiendo notablemente.
pero arropada con la cuestión, ¿qué soluciones? ¿Hay alguna solución a todo este problema que tú nos estás explicando? Pues mira, la deforestación es un tremendo problema porque el árbol es el mayor aliado que el hombre tiene para luchar contra el dióxido de carbono. ¿De qué manera? Pues con la respiración. La respiración, como citábamos antes, la exhalación de oxígeno y la absorción de dióxido de carbono. Aparte, los árboles incorporan de una manera provisional, incorporan ese dióxido de carbono a sus elementos constitutivos, la hoja y parte del tronco. Pero independientemente, el árbol incorpora una parte también de ese dióxido de carbono que absorbe, lo incorpora a su parte leñosa y lo deja ahí depositado y únicamente lo va a liberar cuando el hombre quema ese árbol. Entonces es cuando se libera. Pero si el árbol queda sepultado y se transforma en carbón, el dióxido de carbono queda permanentemente sepultado en el seno de la tierra. Pero ¿qué ocurre? El hombre pues no está procediendo con la naturaleza y con los árboles de una manera muy... Fíjate que hoy se destruyen selvas, pues por ejemplo sabemos que se están destruyendo en la Amazonia, lo hemos visto hace poco tiempo y lo estamos viendo, se están destruyendo las grandes selvas que existen en los valles del Himalaya, en Cachemira o en Birmania, se están destruyendo las selvas de Costa Rica, de México, de Canadá, de Rusia, es decir, estamos deforestando sin cuidado. Produciendo una verdadera barbaridad. Yo os voy a dar un dato que curiosamente puede ser curioso. Un haya que tenga 115 años, que ya es una haya veterana, muy veterana, viene teniendo aproximadamente unas 200.000 hojas. Ese haya presenta una superficie al sol para que se produzca la fotosíntesis de 1.200 metros cuadrados. Bueno, pues en un día soleado, donde recibe mucha luz, ese haya produce 9.400 litros de oxígeno y exhala 9.400 litros de dióxido de carbono. Eso es suficiente para regenerar 45.000 metros cúbicos de aire, es decir, lo que necesita prácticamente unos 3 o 4 hombres. Esto nos da idea de esa importancia. Es posiblemente lo más atractivo que tenemos para fijarnos en la gran repercusión que tiene todo esa desintegración de la Tierra, porque en el fondo se desintegra todo. Pero alguna solución, aunque sea un poco a nivel humano, las capacidades... La solución es que dejemos de utilizar combustibles fósiles. El combustible fósil es el carbón o es el petróleo. Imaginemos que nosotros cuando utilizamos en un coche la gasolina, parte de esa energía que lleva la gasolina la utilizamos en una fuerza dinámica que está moviendo el coche, en un 80%, pero el resto son gases que están saliendo a la atmósfera, entre ellos este dióxido de carbono, que es lo que está contaminando. El asunto sería pues ir al combustible más, que sería el ideal, ir a la fisión atómica o ir también al consumo de hidrógeno. En nuestra comunidad, en Ciudad Real, en Puerto Llano, tenemos ya estudios bastante avanzados sobre el consumo de hidrógeno para la automoción, que tienen que ser flotas cautivas, flotas, por ejemplo, de taxis o de autobuses que no se muevan mucho de la ciudad, pero sin embargo sería de gran utilidad. Porque evitaría el lanzamiento de estas cantidades ingentes que estamos lanzando de dióxido de carbono a nuestra atmósfera. Fernando, estamos llevando el programa bien estructurado. Habíamos dicho, además del dióxido de carbono, la capa de ozono, que se está también deteriorando. Primero, cuando hablamos de ozono y de carbono, pues claro, los no estudiosos o no estudiantes, como queramos denominarlo, decimos, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué es el ozono? Pues mira, el ozono es un gas del que hay muy poco en la naturaleza. Imagínate, para darnos una idea, si nosotros cogiéramos todo el ozono que existe en la atmósfera y lo pusiéramos en las condiciones estándar de la atmósfera, es decir, a 760 milímetros de presión y a 0 grados de temperatura, la capa de ozono solamente ocuparía 4 milímetros, nada más. Pero ocupa una misión fundamental y además ha sido creada por la vida. El ozono es un gas que concretamente, una molécula tiene 3 átomos de oxígeno unidos y tiene la gran propiedad de que permite la entrada de parte de la radiación del Sol, pero evita la entrada de la radiación ultravioleta.
Fijaros de qué manera la sabiduría infinita de Dios ha hecho esta evolución para que exista el ozono en esa capa que rodea la Tierra. El ozono está situado a 25.000, la capa de ozono está situada a 25.000 metros de altura. Envuelve nuestra atmósfera y, como te digo, permite que entre la radiación del Sol, pero la radiación ultravioleta, que sería perniciosa para la vida, no deja entrar más que una pequeña parte de ella para que nosotros seamos capaces de asimilar la vitamina D. Si no, no podríamos asimilarla. Esa capa se formó hace 300 millones de años y la formó la propia vida. ¿Y cómo fue la formación? Pues mira, la vida tú sabes que se ha desarrollado en 3 niveles distintos. Un nivel fue cuando se forma el agua, el metano, el amoníaco, en esas pequeñas zonas húmedas, y entonces se forman los primeros ácidos, el ADN y el ARN, el ácido oxirribonucleico y el ácido nucleico. Esa evolución de estos ácidos va a formar las primeras células, y las primeras células van a ser procariotas que van a respirar hidrógeno, dióxido de carbono y la luz. Es decir, Fernando, un proceso, proceso de síntesis inicial. Sí. Y cuando esas células empiezan a tener esa respiración, pues se forman lo que se llama célula eurocariota, que van a exhalar grandes cantidades de oxígeno a la Tierra. La Tierra va a formar los óxidos, fundamentalmente el óxido de hierro, y cuando ya se ha saturado, empieza ese ozono de la Tierra, empieza a aumentar lentamente y a 25.000 metros de altura forma esa capa protectora que envuelve nuestro planeta. Es que te quería preguntar, según estabas hablando, una cuestión, te he interrumpido inadecuadamente. Has hablado del ácido ribonucleico. Esas cantidades tan pequeñas, ¿cómo influyen en la herencia? En la transmisión hereditaria. Eso ya no es un tema meteorológico. Pero ya lo sé, pero tú estás manifestando la importancia que tienen ciertas partes atmosféricas, ciertas partes de la vida, ciertas cuestiones, como estos pequeños ácidos en la transmisión hereditaria. Pero fueron los ácidos que formaron las primeras células. Y una vez que la célula empieza a respirar, es cuando ya se forma lo de la capa del ozono. Yo quería comentar referente a la capa del ozono, para darnos una idea. Hablamos de que se rompen los polos, y la razón es porque el polo es la zona más débil donde puede romperse. Como curiosidad, hay que decir que la atmósfera de la Tierra no tiene todo el mismo espesor en todas sus partes. Por ejemplo, en los polos tenemos entre 18 y 20.000 metros de espesor, en el Ecuador, mientras que en los polos hay entre 6.000 y 8.000. ¿Cuántos tenemos en Toledo? Pues en Toledo tenemos unos 13.000 metros de atmósfera. Bueno, pues la capa del ozono está bordeando esa atmósfera, no regular, la está bordeando por completo. Pero en los polos, pues resulta que no tiene luz para su formación, se forma el vórtice polar, y esto hace que sea el punto más débil donde se viene a romper esta capa del ozono. Es decir, estamos dando mucha importancia a una pequeña capa, ¿no?, de la atmósfera. ¿Pero cómo se destruye? Pues tiene una importancia, te voy a decir por qué. Cara a una concepción atmosférica, porque es la que regula la adiabática del aire. ¿Qué es la adiabática del aire? El aire pues tiene, a medida que aumentamos en altura desde el nivel del suelo hacia arriba, va perdiendo temperatura. Concretamente, la adiabática seca viene siendo que pierde 10 grados cada 10.000 metros de altura. Cada 1.000 metros de altura. Si el aire está húmedo, esa adiabática húmeda, y pierde 5,5 grados cada vez que nos elevamos. Entonces, la capa del ozono, ¿qué está haciendo? Pues que interfiere esa distribución vertical térmica de la atmósfera, con lo cual la atmósfera pues tiene una tendencia a que se puedan producir esas alteraciones que hoy conocemos como el nombre de danas, lo que viene pues a alterar el estado atmosférico. Antes hablábamos del dióxido de carbono y casi como que lo percibíamos más, pero el dióxido de carbono tiene mucha más importancia. Pero el ozono, ¿cómo se destruye?
Pues ¿Cómo interviene Pues la mira, técnica y la sí. intervención del hombre? Pues ¿Cómo efectivamente, interviene mira, ahí? el ozono es un gas que se inventó en los años 30, se descubrió en los años 30. Es un gas que tiene unas características magníficas, es barato, es inocuo, es fácilmente respirable, es un gas que reúne, y encima pues para la utilización, donde se estaba utilizando en los sprays o en los desodorantes, pues es magnífico. Pero ¿qué ocurre? Ese gas, cuando se suelta a nivel del suelo, nosotros lo podemos respirar y no nos pasa nada, es menos pesado que el aire. Entonces inicia un viaje hacia la alta atmósfera y cuando llega a 25.000 metros de altura, ¿qué es lo que hace? Coge de esa molécula de ozono que existe en la capa del ozono, coge una molécula y la suelta, vuelve a por otra y la vuelve a soltar, vuelve a por otra y la vuelve a soltar. Y se calcula que un fluorocarbonado que se ha soltado a nivel del suelo tiene unos 8 días de duración con este proceso de descomposición del ozono. Lo hacen también los gases, los halones. Los gases halones también descomponen el ozono. De hecho, ya se ha tomado la medida. Los gases halones se utilizan para los incendios, son muy útiles en los incendios, pero se ha procurado ya no utilizarlos y utilizar otros gases que pueden sustituirlos. Fernando, estamos situando los dos grandes, diríamos, bloques de preocupación, ¿verdad? Pero aparecen otros. Cuando llega fundamentalmente el verano y decimos, tenemos la calima encima de nosotros, hay que ver. Qué pesadez, no podemos respirar. Mira, efectivamente. ¿Podemos hablar del polvo atmosférico? Sí, del polvo atmosférico, cómo no, claro que sí. La atmósfera tiene en suspensión gran cantidad de partículas sólidas que interfieren también esa entrada de la radiación del Sol, pero lo hacen de una manera un tanto curiosa. Son partículas que tienen entre 10 y 100 micras de diámetro, es decir, son tremendamente pequeñas, pero cuando son inferiores a una micra, resulta que permiten el paso del calor del Sol y no le dejan salir, están calentando la Tierra. Pero cuando son superiores a una micra, resulta que están produciendo pues enfriamiento, es decir, el polvo pues actúa de esa forma. Ahí tenemos una imagen que lo podemos ver, ¿verdad? Exactamente. La Tierra pasa como decíamos antes con el dióxido de carbono. La Tierra tiene, en su propio origen natural, tiene el polvo. El polvo se produce por la erosión y lo producen los volcanes. Pero el hombre ha pasado de una manera antropogénica a ir introduciendo ese polvo atmosférico en cantidades muy grandes, lo que interfiere la radiación solar. Al polvo también hablamos de la lluvia ácida. Sí, pero antes te voy a decir una cosa. Del polvo tenemos una experiencia muy curiosa que quiero recordarla. Hablábamos de que los volcanes son los que aportan gran cantidad de polvo a la atmósfera. Mira, la humanidad tiene una experiencia de volcanes que han evolucionado y han aportado grandes cantidades. El Katmani, el Santa Elena, el Chinchón, el Pinatubo, pero sobre todo ha habido dos. Uno es el Tambora, que fue una erupción que se produjo en 1815. El Tambora lanzó a la atmósfera 15 kilómetros cúbicos de polvo que se inyectaron en la estratosfera y dieron pues varias veces la vuelta al mundo. Pero ¿qué ocurrió? Tal era la intensidad de ese polvo que el año 1816 no hubo verano. No tuvo verano. Si recordamos el pintor Turner, veremos que sus cuadros están difuminados. Pues está difuminado precisamente por eso, porque es lo que él veía, esa atmósfera sin límites debido al polvo. Sí. Y luego tuvimos otro que es el Krakatoa, en 1883, que igualmente inyectó grandes cantidades de polvo en la estratosfera y se producían atardeceres verdosos y la radiación fue mínima. Fernando, perdona que me haya... No, te preguntaba por la lluvia ácida, pues mira, pero me parece muy bien tu aclaración del polvo. La lluvia ácida es un fenómeno que no es del cambio climático, es una consecuencia meteorológica del cambio climático. ¿Por qué se produce? Porque estamos aportando a la atmósfera de la Tierra cantidades ingentes de dióxido de carbono, de dióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno. Cuando nosotros tenemos un vehículo y le utilizamos un combustible para su funcionamiento, como decía antes, el 80% prácticamente se utiliza en energía cinética de movimiento, es decir, para que el coche, el avión o el barco se mueva. Pero estamos lanzando por el tubo de escape o por la chimenea, estamos lanzando grandes cantidades de SO2 y de NO2.
¿Qué ocurre? Cuando esos gases se ponen en contacto con partes húmedas, automáticamente se transforman en lluvia ácida. ¿Cuál es el proceso? La Tierra tiene unas células convectivas. Esas células convectivas hacen que hay unas zonas donde el aire se calienta, entra en convección y asciende. Sube a la alta atmósfera, recorre 4.000 kilómetros, vuelve a caer, pero cuando ya cae, al haberse combinado con el vapor del agua de las nubes, cae en forma ácida. Se considera que una lluvia es ácida cuando tiene un pH superior al 5,6%. Como cosa curiosa, te voy a decir que cuando yo estaba en activo en el observatorio y medíamos en San Pablo de los Montes, cuando había situaciones que nos arrastraban el aire de Puerto Llano, automáticamente se aumentaba el nivel. Y curiosamente, los sábados y domingos, cuando llegaban allí los habitantes del pueblo y ponían sus cocinas francesas en marcha y utilizaban carbón, aumentaba el nivel de lluvia. O sea, la atmósfera es tremendamente sensible. Bueno, Fernando, pues como estamos ya muy al final del programa, una cuestión en plan de recogida de ideas, de recapitulación. ¿Cómo influye Pues mira, todo esto que estás hablando en la humanidad? Es el problema más importante que hoy tiene la humanidad y el que tiene que atajar con mayor decisión. El cambio climático que se está produciendo por la contaminación de la atmósfera acarreará tremendos problemas para muchas naciones, acentuará la desigualdad entre las personas y muchas de ellas las condenará a una pobreza cada vez más irreversible. Yo, si me permites, quiero terminar con las palabras de un indio que vivió hace 150 años. Fernando, te voy indicando. Las frases de Sitel son... Pues mira, ese indio decía, hace 150 años, un piel roja, un jefe indio llamado Sitel, en un famoso mensaje que enviaba al hombre blanco, le decía: todo lo que ocurre en la tierra ocurre a los hijos de la tierra. El hombre no tejió la trama de la vida de la que él solo es un hilo. Lo que haga con esa trama, a sí mismo se lo está haciendo. Y de esa misma época, Víctor Hugo, en 1870, nos decía: produce una inmensa tristeza ver cómo la naturaleza nos habla, pero cómo el género humano no la escucha. Y una frase final, ya de otro indio americano, pero más de nuestro tiempo, Ollanta Humala, dice: ha llegado el momento de movilizar la mayor alianza de la historia para el bien de nuestro planeta y el de toda la humanidad. Fernando, yo no lo podía haber hecho mejor. Así que no, gracias con esta terminación has despedido el programa y yo te agradezco esa exposición tan clara y tan meticulosa que me parece que vale la pena no solamente escucharlo, sino también reflexionar sobre ello, porque nuestros programas no solamente son informativos, son también educativos para que provoque y motive la reflexión de quien nos ve y escucha. Así que muchas gracias por haber contribuido tú a este objetivo que tiene el programa. Así que, Fernando, y que no se repita el paso por este estudio. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. También a ustedes, siempre animarles a que continúen en Huella de Nuestro Tiempo, porque ya ven que cada semana es una semana, es un tema distinto, es una preocupación por la cultura. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por su atención.